intensiva porque no me importa el tamaño que yo estoy agarrando del sistema, simplemente, o la parte que yo estoy agarrando del sistema, simplemente va a ser la misma. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tiene cierta masa y yo tomo un pedacito del sistema, pues este pedacito va a tener una menor masa que la del pedazote que agarre aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño que yo tome, pues sí va a cambiar la masa sí va a ser distinto a si yo agarro este pedazo del sistema o si yo agarro todo esto, ¿no? El sistema. La masa sí va a cambiar, entonces sí me importa en la masa qué tanto estoy tomando del sistema, qué tanta parte del sistema estoy tomando. Entonces, la masa, el volumen, el peso van a ser propiedades extensivas porque sí me importa el tamaño del sistema que estoy tomando. No es lo mismo el volumen de una parte del sistema que tendría de este tamaño a un volumen de una parte del sistema que tendría de este tamaño, ¿no? El volumen cambiaría. Entonces, nada más, esa es una clasificación muy importante porque se van a ocupar mucho a lo largo de todo el semestre. Vamos a estar ocupando mucho lo que sería mis cantidades, mis propiedades, tanto intensivas como extensivas. Ahora, aquí hay algo importante porque yo puedo pasar de una cantidad extensiva a una cantidad intensiva de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo único que tendría que hacer? ¿Quién sabe? Para pasar de una extensiva a una intensiva. Dividir entre kilogramos. Dividir entre kilogramos, esa puede ser puede ser una de las formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una cantidad extensiva y minúscula y yo tengo una cantidad extensiva y mayúscula, y mayúscula, comúnmente a las cantidades o a las propiedades intensivas se les conoce como, o se les coloca como una minúscula y a las cantidades extensivas con una mayúscula. Ahora esto no es del todo cierto. Si se fijan aquí, presión y temperatura yo la escribí con mayúscula. Yo la escribí con mayúscula. Entonces, eso no es del todo cierto. Sin embargo, hay que tratar de utilizar esta convención para que lo podamos manejar de mejor manera, de la mejor manera posible. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, ¿cómo yo pasaría de una extensiva a una intensiva? Ya me lo dijeron, ¿no? Por ejemplo, yo puedo simplemente dividir entre la masa. Si yo divido mi cantidad extensiva entre la masa, pues puedo obtener o voy a obtener yo una cantidad intensiva. Sin embargo, lo puedo hacer un poquito más general. Si yo tomo mi sistema o si yo tomo mi cantidad extensiva y la divido entre otra cantidad extensiva, la masa era una cantidad extensiva, pues simplemente al final yo voy a tener una cantidad intensiva, una cantidad intensiva. Puede ser, por ejemplo, ya quedamos, puede ser la masa, ya me dijeron, podría ser otra, puede ser el volumen, por ejemplo, el volumen. Entonces, si yo la divido también entre el volumen, obtendré una cantidad intensiva. Entonces, es una de las formas en las que yo puedo pasar simplemente una cantidad extensiva a una intensiva, simplemente pues dividiendo dos extensivas. Si yo divido dos extensivas, quito ahí del juego la parte del tamaño del sistema y me queda una cantidad intensiva, ¿vale? Que van a estar viendo ustedes y manejando mucho en teoría. Les digo aquí, nada más lo estoy haciendo de manera de resumen para que se puedan tener un poquito lo que vamos a estar trabajando durante todo el semestre. Porque hay unas cantidades intensivas que vamos a estar manejando a partir de ahorita, que van a tener que utilizar mucho, acuérdense. Va a ser la primera, es la densidad. La densidad, ¿cómo se define? ¿Alguien sabe? Simplemente es la cantidad de materia por unidad de volumen. Entonces simplemente sería la masa entre el volumen. Y esto en el internacional nos quedaría simplemente en kilogramo entre metro cúbico. Entonces, la densidad simplemente se conoce como la cantidad de materia por unidad de volumen y sería simplemente en el internacional, las unidades serían el kilogramo entre el metro cúbico. Es una cantidad, pues tenemos algo que es extensivo, entre algo extensivo, pues me da algo intensivo, ¿vale? Entonces la densidad la vamos a estar manejando mucho. Y otra que vamos a ocupar mucho a partir de ahorita es el peso, ya también me lo dijeron, es el peso específico. El peso específico. ¿Alguien sabe qué es el peso específico? Comúnmente lo ponemos como gamma. ¿Cómo se define el peso específico? ¿Alguien sabe? Es el inverso de la densidad, o bueno, la cantidad de masa por cantidad. Digo, la cantidad de volumen por masa. Ese que me acabas de mencionar es el volumen específico, que es el recíproco. Este sería peso específico, nada más ahí, cuidado, porque yo también me suele confundir con esta parte. El peso específico simplemente se define como el peso
por unidad de volumen. El peso por unidad de volumen. Entonces, comúnmente, o las unidades más bien que tendríamos aquí sería el peso, pues una fuerza sería el newton entre el volumen metro cúbico, ¿vale? Entonces, newton entre metro cúbico, ese sería el peso específico. ¿Por qué lo ocupamos mucho? Vamos a ver que salen mucho en las expresiones que vamos a estar manejando ahorita de la hidrostática. Y simplemente esto, si se fijan el peso, ¿cómo lo podemos reescribir? Simplemente es la masa. ¿Por qué? Por la gravedad, ¿no? Y el volumen, pues lo tenemos ahí, ¿no? Lo voy a poner, lo voy a reescribir, bueno, aquí lo voy a dejar como el volumen, nada más, lo voy a reescribir para que se vea mejor. Sería la masa por la gravedad. Y abajo tendríamos simplemente el volumen. Ahora, la masa entre el volumen, ¿qué me da? La densidad. La densidad. Entonces, comúnmente el peso específico lo tenemos reescrito como la densidad por la gravedad. La densidad por la gravedad. Entonces, es algo que vamos a estar ocupando mucho, mucho en nuestras clases aquí dentro del laboratorio con la parte de la presión hidrostática. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, son dos cantidades que vamos a estar manejando mucho y apréndanse. La densidad la han manejado mucho, la han manejado un montón, un montón. La que tal vez apenas van a estar viendo es el volumen específico, que simplemente el volumen específico es el volumen entre la masa, ¿no? El que me dijeron hace ratito, el volumen específico y es el recíproco de la densidad. Y otra que les digo, vamos a estar manejando un montón es el peso específico, que simplemente es el peso por unidad de volumen y que al final siempre nos queda de esta manera, la densidad por la gravedad, la densidad por la gravedad. Cuando ven ustedes esto, la densidad por la gravedad, pues es una cantidad intensiva y simplemente nos dice el peso por unidad de volumen, el peso por unidad de volumen. Y eso aparece un montón en las expresiones que vamos a ver más adelante, ¿vale? Hasta aquí nada más hacer un poquito un recuento para que empecemos a ver ya lo que sería presión y podamos entender un poquito lo que sería nuestra práctica. Entonces, ya vamos a empezar realmente vamos a empezar con lo que sería nuestra práctica. Esto que está aquí, si no lo pueden anotar, si no alcanzan a anotarlo, se los voy a pasar en PDF. Todos estos apuntes que estoy haciendo aquí se los voy a pasar en PDF por si no alcanzan a anotar algo. Entonces, ahora sí vámonos con lo que nos importa. ¿Qué es la presión? ¿Qué es la presión? ¿Quién me dice? Exacto. Comúnmente decimos que la presión, pues simplemente va a ser la fuerza o la relación que hay entre la fuerza, pero ¿qué fuerza? La fuerza normal que se ejerce sobre una superficie, sobre cierta área, sobre cierta área. Entonces, es simplemente esta relación que tenemos, la fuerza normal que se aplica sobre cierta superficie, sobre cierta área de cierta superficie. Entonces, si lo vemos, pues simplemente las unidades de la fuerza pues son los newton y el área la tenemos en metro cuadrado, simplemente en unidades del sistema internacional. Y esto, el newton entre metro cuadrado, simplemente lo vamos a conocer como Pascal. 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 Que el Pascal es la unidad para medir la presión en el sistema internacional. Sin embargo, casi no lo ocupamos. Casi no lo ocupamos. Vamos a ver, y si lo estuviéramos viendo en los instrumentos de laboratorio, que casi no tenemos ningún instrumento que nos dé las mediciones en pascales. Comúnmente se ocupan múltiplos y submúltiplos de lo que sería el pascal, o también se ocupan otros tipos de unidades, ¿no? El bar, ¿qué otra cosa puede ser? La atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces, son unidades que casi no se utilizan porque el pascal es una unidad muy, muy, muy pequeñita. O sea, a veces está un poquito complejo estar diciendo, tienes 235.413 pascales, ¿no? O 2.400.300 pascales. Entonces, nosotros comúnmente ocupamos en los laboratorios y en los instrumentos de medición otra unidad de la presión en lugar del pascal. Sin embargo, pues tengan ahí en cuenta esto, ¿no? Que las expresiones comúnmente que nosotros vamos a ver aquí en termodinámica requieren que ocupemos la presión en pascales para que nos queden en el internacional. Entonces, nada más hay que tener un poquito de cuidado con esto. Les digo, comúnmente no lo vamos a ocupar el pascal, sin embargo, hay que tener en mente que después si queremos que nos salga, por ejemplo, la energía en joules, pues hay que meterlo en pascal. Entonces, vamos a ir viendo poquito a poquito esto. Pero, les digo, ¿no? Se los vuelvo a repetir, los instrumentos de medición rara vez vienen en pascales, rara vez vienen en pascales. Nada más hay que tener cuidado. Les digo, es una unidad muy, muy pequeñita y a veces no se ocupa mucho porque aquí en ingeniería ocupamos presiones en general, presiones grandes, presiones grandes. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no?
Pero bueno, entonces esta sería la definición de presión. Entonces simplemente la relación que existe entre la fuerza normal o cierta fuerza que se ejerce de manera normal sobre una superficie, Comúnmente se dice que esto es aplicado nada más a líquidos, que esto es aplicado nada más, bueno, no, a fluidos. Y ¿qué va a pasar aquí? Pues si es, o si estamos hablando de un sólido, comúnmente se le conoce como esfuerzo, ¿no? Como esfuerzo. Aquí en los fluidos simplemente lo vamos a conocer como la presión, la fuerza normal que se ejerce sobre cierta superficie. La fuerza normal que estamos ejerciendo sobre cierta superficie, ¿no? Entonces es fuerza normal por unidad de área, ¿vale? Entonces va a ser importante porque les digo, nos va a ayudar mucho a definir nuestro sistema y nosotros tenemos muchos instrumentos de medición para poder medir la presión de una manera bastante sencilla. Entonces, ahora existen distintos tipos de presión que lo van a ver a lo largo de todo el semestre. Por ejemplo, va a ser distinta la presión que tiene en un gas. Por ejemplo, si tienen en su casa arriba o tal cual en su casa hay un tanquecito de gas, ustedes saben que ese gas está a cierta presión, la parte interna de ese tanque de gas está a cierta presión. Es simplemente porque las moléculas de ese gas se están moviendo y están chocando contra las paredes de su sistema o las paredes de su tanque. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues está ejerciendo cierta presión, este choque, ahí está ejerciendo cierta fuerza contra las paredes. Entonces nosotros tenemos esa presión que se ejercería por el gas, por ejemplo, ¿no? Al estar impactando las moléculas del gas, las paredes del sistema. Otra cosa en la que podemos ver también algún tipo de presión, que sería la presión dinámica, es, por ejemplo, imagínense que tenemos un cuerpo que está ahí y le hacemos pasar cierto fluido, ¿ok? Tenemos un cuerpo que está en reposo y hacemos pasar cierto fluido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros vamos a sentir cierta presión debido al movimiento del fluido. Esta vamos a ver, lo van a ver después, que es la presión dinámica que estamos sintiendo ahí, debido a ese movimiento, de que el movimiento, simplemente el fluido venía con cierto movimiento y se tiene que frenar aquí debido a que está mi objeto. Entonces, esa la conocen bastante bien porque, por ejemplo, es como si ustedes estuvieran en su coche, están en el coche y están en un estacionamiento y están detenidos y sacan la mano del coche, pues no van a sentir nada. Pero si ustedes están en su coche y van a unas, no sé, van en la carretera a 200, 230 kilómetros por hora, abren la ventana y sacan la mano, pues van a sentir casi que se les arranca el brazo. Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento de ese fluido está provocando que haya cierta presión o cierta fuerza que está impactando sobre su brazo. Entonces, esa sería la presión dinámica. Y hoy vamos a ver una importante, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática. Entonces, aquí va a ser importante porque ¿a qué se refiere la presión hidrostática para quien ya lo empezó a ver? ¿Alguien sabe de los que están ahí? ¿A qué se refiere? Exacto. Ahí ya la palabra les dice algo, ¿no? La parte del fluido estático, cuando el fluido no se encuentra en movimiento, cuando el fluido no se encuentra en movimiento. Esta presión hidrostática es más evidente en líquidos, pero también los gases tienen cierta presión hidrostática. Ahorita vamos a ver qué es esto. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en una alberca, están nadando. Entonces, ustedes se sumergen en la alberca. ¿Qué va a pasar conforme ustedes se vayan más hacia el fondo de la alberca? ¿Qué van a sentir ustedes? Más presión, ¿no? Más presión. ¿Y debido a qué? ¿Ustedes qué creen que sea esta presión que están sintiendo ustedes? Exacto, ¿no? Muy bien, Andrés. Esta sería la parte debida a que nosotros tendríamos ciertas capas o cierto peso debido a capas de fluido que está sobre nosotros. Entonces, si nosotros estamos sumergidos en esta parte, pues simplemente iba a tener determinadas capas de fluido sobre mi cabeza. Entonces, yo voy a sentir la presión debido al peso de esas capas de fluido que está sobre mí. Y esa es la presión hidrostática. Esa es la presión hidrostática. Ahorita no lo sentimos, pero realmente estamos nosotros en una alberca, ¿ok? En una alberca de aire. Ahorita estamos nosotros bajo la influencia de ¿qué? De la presión atmosférica, que simplemente también es cierta presión hidrostática que nos está ejerciendo el aire que está a nuestro alrededor. Nosotros sobre nuestra cabeza ahorita tenemos todo el peso de la atmósfera. Simplemente ya nos acostumbramos, ya estamos acostumbrados a esta atmósfera, no sentimos cierta resistencia ni nada. Sin embargo, nosotros ahorita estamos sometidos a cierta presión atmosférica. ¿Cuándo la van a sentir? ¿Cuándo van a sentir cierta diferencia? Pues simplemente cuando se vayan a ¿qué?
a nivel del mar va a haber un cambio importante porque ya hay más capas de fluido sobre ustedes. Hoy se van al Everest, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero la presión hidrostática es debido a todas esas capas de fluido, al peso de todas estas capas de fluido que yo tengo sobre mí, ¿vale? Entonces va a ser muy importante y de manera análoga, yo siempre hago o pongo este ejemplo. Imagínense que ustedes son una partícula de fluido, y van y se recuestan en las islas, ¿no? Están recostados en las islas, ahorita no puede pasar, pues están recostados en las islas viendo hacia arriba, ¿no? Están viendo hacia el cielo, están pensando en qué materia van a reprobar este semestre, etc. Entonces están relajados y llega alguno de sus amigos y simplemente se recuesta sobre ustedes. Vamos a pensar que es un amigo que está en americano y se recuesta sobre ustedes. Entonces ustedes son una partícula de fluido. En ese momento, cuando se recuesta sobre ustedes, ¿qué van a sentir? No van a sentir nada, van a sentir mayor peso, van a sentir mayor presión. Una presión muy Hacer una importante presión. sobre su cuerpo, ¿no? Una presión bastante importante sobre su cuerpo. Imagínense que los ve otro amigo y dicen, pues miran, esos dos están ahí haciendo quién sabe qué cosas, y llega y también se recuesta sobre ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes están sintiendo mucha presión debido a todas estas capas de fluido, que son sus compañeros, que están sobre ustedes, al peso de todas estas capas de fluido sobre ustedes. Lo mismo sucede con el fluido aquí, en la alberca, o cuando está o cuando ustedes tienen cierto fluido en un contenedor. Pues, ¿qué va a pasar? Si ustedes se sumergen más, pues van a tener más capas de fluido, entonces, que están sobre el sistema. Entonces, la presión simplemente va a hacer que se va a incrementar. La presión debido a la parte hidrostática se va a incrementar. Entonces, algo que va a estar muy ligado aquí, pues va a ser la cantidad de ¿qué? De personas o elementos de fluido que ustedes tienen sobre el sistema. Entonces, en este caso los vamos a manejar como la profundidad o simplemente H. Mientras yo esté en una mayor profundidad, yo tengo simplemente más capas de fluido sobre mí, más peso de esas capas de fluido. Entonces, la profundidad a la que me encuentro, que es H, va a ser importante. Después, también, ¿qué creen que importe? Pues la densidad, ¿no? Si estas personas son muy densas, ¿qué va a suceder? Voy a sentir mayor presión, ¿ok? Voy a sentir mayor presión porque tengo más peso sobre mí si son más densas. Entonces, la densidad va a ser algo muy importante que va a aparecer en la ecuación que vamos a ver en un momentito. Y algo bastante importante, si estamos en el espacio, ¿creen que haya presión hidrostática? Si estamos en el espacio, ¿creen que haya presión hidrostática? Creo que no. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos llevar nosotros un contenedor. Vamos a suponer que llevamos un contenedor de agua líquida al espacio. ¿Creen que en ese contenedor de agua líquida tendríamos presión hidrostática? Exacto, no hay gravedad, ¿no? No tendríamos peso tal cual. Entonces, la gravedad es de estar en un campo gravitatorio, va a ser importante para que exista la presión hidrostática. También no va a ser lo mismo si nos vamos a Júpiter, por ejemplo. La presión hidrostática en el mismo contenedor cambiaría bastante porque tenemos una mayor fuerza de gravedad, ¿vale? Debido ahí a la parte gravitatoria. Aquí le puse densidad, pero es gravedad, ¿eh? Nada, esperen un tantito. Entonces, aquí sería gravedad. Entonces, estos tres parámetros van a jugar algo muy importante, van a aparecer en una ecuación que nosotros vamos a conocer como la ecuación general de la hidrostática. Y que ustedes la van a ver cómo se desarrolla en teoría, van a hacer un diagrama de cuerpo libre, van a obtener toda la ecuación. Aquí nada más se las voy a poner por el tiempo, porque les digo, no, si no nos va a dar tiempo de poder realizar la práctica. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de la hidrostática? Entonces, imagínense, igual voy a dibujar mi alberquita. Tengo mi alberquita. Entonces, aquí está mi alberquita, ¿no? Entonces, imagínense que yo quiero conocer la presión en el punto 2, que es el que está ahí sumergido. Y yo tengo aquí el punto 1, que también conozco. Primero, ¿cuál creen que sea la presión aquí en el punto 1, en la parte superior de la alberca? Ahí que algo que les dé alguna intuición, que digan, ahí tendría cierta presión. Yo tengo cierta presión. La presión gravitatoria, ¿no? La presión atmosférica, exacto. Yo aquí, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero yo aquí siento cierta presión atmosférica debido a la atmósfera, porque aquí antes de la alberca, tengo un montón simplemente de capas de aire que están sobre mí, ¿no? Aquí todo esto es aire que está sobre mí. Entonces, todo este aire está ejerciendo cierta presión. Entonces, en el punto 1 yo tendría mi presión atmosférica. E imagínense que yo quiero conocer la presión en el punto 2. Entonces,
realmente yo tendría que conocer cuánta presión me está ejerciendo esta columna del líquido que yo tengo sobre mí. Esta columna del líquido que yo tengo sobre mí. Entonces, para eso les digo, en teoría van a ver una ecuación que se conoce como la ecuación fundamental de la hidrostática o la ecuación general de la hidrostática. Entonces, aquí voy a poner un eje coordenado. Vamos a suponer que Z simplemente se incrementa conforme yo voy ascendiendo, ¿vale? Z va a ser mi eje coordenado y está indicado hacia arriba. Entonces, esta ecuación general de la hidrostática, les digo, la van a ver en clase, simplemente les dice cómo cambia la presión con respecto de ustedes, cómo se mueven en Z, ¿vale? Simplemente le está diciendo cómo está cambiando la presión, cómo cambia la presión conforme ustedes se mueven en la altura Z. ¿Ya vieron? Simplemente le está diciendo, ah, pues mira, el cambio de la presión con respecto de la altura Z simplemente es igual a ¿quién? A ρ por G, que esto que damos que era ¿qué cosa? El peso específico, el peso específico, el peso específico. Nada más acuérdense. Rho por G es el peso específico. Les digo, en teoría se las van a desarrollar. Aquí nada más voy a poner esto. Rho por G. El signo negativo, ¿por qué aparece aquí? Porque simplemente Z se incrementa conforme yo voy ascendiendo. ¿Y qué va a pasar? La presión se decrementa conforme yo asciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Si yo desciendo, la presión aumenta y la altura Z disminuye. Entonces, por eso aquí es el signo negativo nada más, debido a que una cambia de manera contraria con respecto de la otra. Pero nada más. Entonces, nada más es para que lo vayan a ver directo en teoría. Entonces, esto, para empezar a hablar un poquito de lo que sería presión, esto va a ser, les digo, la ecuación de la hidrostática. Algo importante es, ¿qué sucede si yo me muevo en horizontal? ¿La presión va a cambiar? Se mantienen igual. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo número de ¿qué? De capas de fluido sobre mí. De capas de fluido sobre mí. Entonces, si yo me muevo en la horizontal y mi fluido está conectado, ¿qué va a suceder? Pues simplemente la presión va a ser la misma. Entonces, realmente la única variación que tengo de la presión es en Z. La única variación que tengo de la presión es en Z. Si yo me voy moviendo hacia abajo, pues la presión va a aumentar. Si yo me voy moviendo hacia arriba, simplemente la presión va a disminuir. ¿Vale? ¿Sí se entiende un poquito esta parte? Sí. Sí. Sí, ¿no? Ahora, a mí no me gusta verla así. En teoría se las van a poner así y les van a pedir hasta que realicen alguna integral, etcétera, ¿no? Entonces, a mí no me gusta verla de esta manera. Entonces, vamos a integrarla, ¿no? Tiene una ecuación diferencial de variables separables. Hay de orden 1. Entonces, nada más lo que voy a hacer es la voy a integrar. La voy a separar los diferenciales. Entonces, simplemente voy a tener que la diferencial de la presión va a ser igual a ¿quién? A menos la densidad por la gravedad por diferencial de Z, ¿vale? La densidad por la gravedad por diferencial de Z. Entonces, para poder resolver esto, nada más voy a integrar en ambos lados. Voy a integrar en ambos lados. Y simplemente voy a poner mis límites de integración. Simplemente como quiero conocer ahorita la presión en 2, pues simplemente voy a poner que voy de 1 a 2, voy de 1 a 2, ¿vale? Voy de 1 a 2. Entonces ya de forma integral, la integral de diferencial de presión, ¿qué me daría? Si hago esta integral, La presión. P2 menos P1, ¿no? exacto, La P de diferencial de C2 presiones. menos P1, ¿vale? Perfecto. Ahora aquí algo importante. Para simplificar esta integral, la densidad, ¿creen que de 1 a 2 cambie la densidad? Aquí estoy en 1, justo en la orillita donde tengo el líquido. Y estoy en 2. Entonces, ¿creen ustedes que haya una variación de la densidad con respecto a la altura para este caso en la alberca? No, No. No. Entonces, la densidad realmente no va a ser función de la altura. ¿La gravedad creen que cambie ahorita aquí con respecto a la altura? no. 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 Entonces, básicamente se mantienen constantes con respecto a la altura. Entonces, las puedo sacar de la integral. Entonces, me quedaría la densidad por la gravedad, por simplemente la diferencial de Z Diferencial de evaluada en Z. 1 a 2, simplemente sería Z2 menos Z1. ¿Vale? Entonces, ya hay algo muy importante. Ahora, simplemente aquí lo que voy a hacer es un poquito de álgebra. Presión 2 menos presión 1, simplemente me va a quedar aquí. El signo menos, no me gusta verlo aquí, lo voy a meter aquí en esta parte y simplemente me va a intercambiar estos dos valores. Entonces me va a quedar la densidad por la gravedad, ¿por qué? Por Z1 menos Z2, ¿vale? Z1 menos Z2. Entonces ya lo tenemos ahí. Ya está casi la ecuación para poder saber yo cuál sería mi presión en el punto 2. Mi presión en el punto 2. Ahora, esta parte Z1 menos Z2, pues simplemente es la profundidad a la que yo estoy sumergido, esta diferencia de alturas que yo tengo aquí.
y que yo llamé hace ratito, no sé si se acuerdan, pero yo la llamé como H. H va a ser la profundidad o simplemente la altura de columna de fluido que yo tengo sobre mí, que sería esta parte. Entonces, para que no aparezca ahí Z1 menos Z2, simplemente la voy a quitar y esto simplemente va a ser H. Rho por G por H. Y esto simplemente, haciendo álgebra, va a quedar que la presión 2 va a ser igual a ¿quién? Simplemente la densidad por la gravedad por H más la presión en el punto 1. ¿Que quién quedamos que era la presión en el punto 1? La presión atmosférica. La presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Ya vieron? Entonces, simplemente la presión, si yo quiero saber la presión en el punto 2, yo que les decía, pues tiene que ser la presión atmosférica más la presión debida a la columna del líquido que tengo ahí. Entonces, ¿quién me está dando la presión debida a esa columna de fluido que tengo ahí? Este término va a ser debido a la presión de la columna del líquido que yo tengo sobre mí. Entonces va a ser debido a la columna de líquido que yo tengo sobre mí, ¿no? Entonces va a ser la presión atmosférica y simplemente va a ser el punto de la presión 2, ¿vale? Entonces, esto que está aquí es realmente lo único que necesitamos conocer. Cuando ustedes estén sumergidos durante cierta profundidad H, pues lo único que ustedes necesitan saber realmente para conocer la presión en el punto en el que están sumergidos, pues simplemente es la profundidad en la que están, la densidad del fluido y su gravedad. Entonces, ustedes ya pueden calcular, por ejemplo, la presión debida a esta pequeña o estas capas de fluido que yo tengo ahí. Pues simplemente, ¿quién va a ser? La densidad por la gravedad por H. Eso me va a dar simplemente la presión debida a la columna debido a esas capas de fluido que yo tengo sobre mí. ¿Vale? Y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues sumarle una presión. Una presión, en este caso, mi presión 1 era una presión de referencia. Una presión de referencia. Y en este caso, ¿quién era? Simplemente la atmósfera. La atmósfera. Entonces, les digo, ustedes van a ver muchos ejercicios de este tipo en su clase. Ahorita esto es para que podamos entender realmente lo que vamos a obtener más adelante, más adelante, más adelante. Entonces, comúnmente, esta pues simplemente la presión 2, pues es la presión que yo tengo tal cual, la que yo deseaba conocer. Y va a ser igual a ¿quién? Simplemente una presión relativa. Ahorita vamos a ver que es una presión relativa, más mi presión de referencia, que en este caso es mi presión atmosférica, más mi presión atmosférica. Entonces es lo que yo realmente estoy obteniendo, ¿vale? Entonces, ya les decía, ¿no? Igual, para poderlo repetir un poquito y les digo, lo van a volver a ver en teoría. Si yo necesito calcular la presión debido a cierta columna de fluido que yo tengo sobre mí, simplemente ya así se lo van a aprender. Va a ser simplemente esa columna de fluido está ejerciendo esa presión y va a ser simplemente la densidad del fluido por la gravedad por H. Ya después si tienen aquí otra presión que se esté ejerciendo, pues simplemente si quieren conocer exactamente la presión en el punto 2, pues simplemente es la presión debido a esa columna de fluido que tengo más la presión que se está ejerciendo en la parte superior, ¿vale? ¿Sí se entiende un poquito esta parte? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Sí. Entonces, primero van a ser 30,000 ejercicios de teoría de esta parte. Nada más es para que veamos los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición. Entonces, algo importante y que empezamos a mencionar hace ratito. Nosotros, esa va a ser la Tierra. Si son terraplanistas, ¿cómo se menciona esa? ¿Cómo se dice? Ah, bueno, ahí no me meto con lo que dicen, pero bueno. ¿Qué tal si hay alguien aquí que cree que la Tierra es plana, ¿no? Puede tener su evidencia, no lo sé. Entonces, realmente voy a poner la Tierra redonda, o bueno, con cierta forma esférica, también no es esférica tal cual, pero bueno, lo voy a poner ahí, ¿no? La Tierra. Entonces, tenemos la Tierra y vamos a tener cierta atmósfera que está sobre nosotros. Déjenla dibujo un poquito mejor. Cierta atmósfera, me sale igual. Ahí está. Cierta atmósfera, ¿no? Nosotros tenemos cierta cantidad de aire que tenemos en la atmósfera, ciertos gases que están ahí en la atmósfera, ciertos gases que están ahí. Entonces, por ejemplo, aquí en el punto rojo, yo voy a ver que estoy a nivel del mar y después voy a tener nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a suponer que están aquí en la Ciudad de México en el punto azul, a más de 2,000 metros de altura, a más de 2,000 metros de altura. Entonces aquí estamos en la Ciudad de México, vamos a suponer que aquí estamos, no sé, en otra montaña, en una montaña muy, muy alta. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿En dónde vamos a tener más presión atmosférica? Más presión debido a la atmósfera. ¿A nivel del mar o en la Ciudad de México? A nivel del mar. A nivel del mar, ¿no? Exacto, perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo más capas de fluido debido a esa atmósfera a nivel del mar, además de que la densidad también se ve modificada.
Entonces, a una mayor altura el aire es menos denso. Pero yo tengo más capas de fluido sobre mí, entonces tengo una mayor presión atmosférica. En la Ciudad de México, pues yo voy a tener menos capas de fluido sobre mí, aparte de que la densidad es mucho menor. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a tener? Pues que a nivel del mar, pues yo tengo una mayor presión atmosférica. Y aquí en la Ciudad de México voy a tener una menor presión atmosférica, Si nos vamos, por ejemplo, a, alguna montaña, pues voy a tener menos cantidad de aire sobre mí y aparte va a ser menos denso. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues sí, la presión atmosférica va a cambiar. ¿No? Eso va a influir bastante las dos cosas, tanto la cantidad de capas de fluido que tengo sobre mí como la densidad de ese fluido, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Simplemente que a nivel del mar vamos a tener nosotros más o menos una presión atmosférica a nivel del mar de unos 101.325 pascales. Esto a nivel del mar. Y aquí en la Ciudad de México, ¿cuánto tendríamos? Más o menos aquí, va a depender también en la parte de la Ciudad de México en la que nos encontremos, pero en pascales tendríamos 77.000 pascales, más o menos. Eso. Es que lo que viste es que probablemente no estaba en pascales, muy probablemente estaba en centímetros de mercurio. Hectopascales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. A nivel del mar tendríamos 76 centímetros de mercurio y aquí tendríamos más o menos 58 centímetros de mercurio, que también es una medida de la presión. Entonces, nada más son las diferencias. Entonces, nosotros, así es algo que tenemos que entender desde ahorita. La presión, simplemente la presión atmosférica cambia dependiendo del punto en el que nos encontremos. Entonces, eso es algo muy, muy importante. No es la misma presión atmosférica a nivel del mar que aquí en la Ciudad de México que en el Everest. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, por favor. Profe, una pregunta. ¿Por qué es menos denso el aire a mayor altura? O sea, ¿por qué varía ahí la densidad? Tiene que ver también con la parte de que las temperaturas cambian y también si te fijas, ¿qué va a pasar si tuviéramos nosotros, por ejemplo? Bueno, lo voy a hacer con el dibujo que estaba acá abajito. Ay, espérenme tantito. ¿Qué va a pasar? Tiene que ver también con la parte de la presión. ¿Qué va a suceder conforme estamos más abajo? Pues tenemos una mayor presión, las moléculas están más juntas que lo que está en la parte superior conforme nos vamos alejando de la parte al nivel del mar. Entonces, conforme estamos a una altura superior, las moléculas también debido a la parte de la presión, se están alejando cada vez un poco más. Entonces, si yo tomo una muestra o si tomo cierto volumen ahí de aire, pues voy a tener simplemente que aquí a nivel del mar, pues yo tendré una mayor densidad de estas moléculas. Comúnmente, pues el aire va a ser mucho más denso cuando estamos aquí abajo debido a esto, ¿no? A que también la presión y también las condiciones climatológicas van a afectar esta parte y van a provocar que simplemente aquí a nivel del mar, por ejemplo, tengamos una mayor densidad de partículas, hay una mayor presión, esa presión está empujando más las partículas, las está manteniendo más juntas, que simplemente cuando estamos a una mayor altura en la que las partículas van a estar simplemente más alejadas, ¿vale? Entonces y en el caso del agua pasa lo mismo, en la profundidad del mar se vuelve más densa. Sí, ahí la cosa, ahí las diferencias es que en el agua, debido a que las partículas ya de por sí están muy juntas, a diferencia en los gases por eso es que comúnmente se dice que un gas es compresible, también el agua es compresible, pero en los gases las partículas están más separadas, entonces las puedes comprimir más. En el agua es más difícil, necesitas una gran cantidad de presión para poder comprimir el agua, sí se puede, y también va a cambiar con respecto de la posición en la que estés tú en el mar. Sin embargo, esas diferencias van a ser mucho menos notorias debido a que tenemos un líquido y tenemos un gas. Uno es más compresible que el otro. Oh, ya. Muchas gracias, profe. Por nada. Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, ya tenemos, entonces, la presión atmosférica, les digo, cambia, ¿no? Cambia con respecto a la posición en la que nos encontramos. Y eso es, les digo, bastante importante. ¿Por qué?
porque comúnmente vamos a ver que nuestros instrumentos de medición están medidos con respecto de algo, con respecto de cierta referencia. Entonces, desde ahorita aquí en termodinámica apréndanse esto. Cuando medimos con respecto del vacío total, decimos que la presión se le conoce como presión absoluta, ¿ok? Con respecto al vacío. Cuando está medida con respecto al vacío, vamos a decir que esta es la presión absoluta. Entonces, es cuando realizamos la medición con respecto al vacío. Ahora, mi presión atmosférica está medida con respecto del vacío. Está medida con respecto del vacío. Yo voy a tener cierta presión atmosférica aquí, cierta presión atmosférica. Entonces yo tengo, les digo, la presión absoluta, que es cuando yo mido cierto sistema y mi referencia es el vacío. Y también tengo la presión atmosférica, que les digo, está medida con respecto tal cual del vacío total. Ahora, comúnmente mis instrumentos de medición miden la presión, pero con base o con respecto no al vacío total, lo miden con respecto a la atmósfera, Y esta presión, este pedacito de presión que está aquí, porque lo está midiendo con respecto a la atmósfera, se le conoce como presión relativa. Entonces simplemente la presión absoluta, espérenme tantito, la presión absoluta va a ser igual a ¿quién? A mi presión relativa más mi presión atmosférica, ¿Quién les da la presión relativa a su instrumento de medición? ¿Y quién les da la presión atmosférica a otro instrumento de medición que se le conoce como el barómetro? Entonces, ustedes comúnmente van y toman un instrumento de medición, ahorita vamos a hablar de ellos, van y lo toman y miden, digamos, un tanque de gas. Ahora, ese instrumento de medición les va a dar una presión relativa ¿a quién? A la atmósfera. Ustedes, para poder realmente conocer la presión dentro del tanque de gas, le tienen que sumar la presión atmosférica, y con base en eso ya simplemente van a obtener su presión ya real o la presión absoluta de su sistema, Aquí hay que tener mucho cuidado porque comúnmente ustedes en el laboratorio o ya cuando estén trabajando, van y ven su instrumento de medición, ¿no? Van, lo ven y les da una presión relativa, pero ustedes lo ocupan como si fuera la presión a la que está el sistema. No, hay que sumarle la presión atmosférica para poder obtener tal cual la presión absoluta del sistema. Y eso es importante, les digo, desde ahorita quédense con eso. Si ustedes tienen un instrumento de medición, comúnmente, a menos que diga lo contrario, el instrumento de medición les va a dar la presión relativa. ¿Qué hay que hacer? Sumarle la presión atmosférica del lugar en el que se encuentran midiendo para poder obtener realmente la presión absoluta de su tanque o de lo que ustedes estén midiendo tal cual, ¿vale? Eso es importante, porque comúnmente en el examen o en cualquier cosa, ustedes van, toman la medición del instrumento de medición, tal cual, la toman y la dejan así y es la que ocupan. Entonces queda mal, ¿por qué? Porque no le sumaron la presión atmosférica. Entonces desde ahorita les digo, clávense esto. La presión de los instrumentos que vamos a ver más adelante son presiones relativas. Le tienen que sumar la presión atmosférica. Miren, son las 4:07, vamos a tomar un descansito de 5 minutos. Y ahorita regresamos para seguir viendo lo demás de la clase, ¿vale? Ya para que comencemos a hacer la práctica. Vale. Sí, Nos vemos para que se relajen.
Bueno, ¿no me escuchan? Sí. A todos se les cerró, ¿verdad? Ah, bueno, a mí me sacó. A los demás no, ¿verdad? Bueno, ahí está. Sigan, todavía tienen unos minutitos. Listo, ¿ya están todos? Ya para que comencemos. Bueno. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Entonces, nada más aquí, espérenme 2 segunditos. Espérenme. Falta 2 segundos y iniciamos. Listo. Ya para que comencemos y nos vayamos todos a hacer la práctica. Listo. Entonces, ahora les decía, nuestros instrumentos de medición comúnmente nos dan presiones relativas. Ahora, si esta presión, espérenme tantito. Ahora, sí, aquí está. Si nosotros lo que tenemos aquí es simplemente, espérame tantito. Si nosotros simplemente tenemos, si se fijan aquí, ¿cómo es mi presión absoluta con respecto a la presión atmosférica? En esta parte, ¿cómo es mi presión absoluta con respecto a la presión atmosférica? Es mayor. Mayor. Grande. En este caso, en el primer caso que yo obtuve, la presión absoluta es mayor que mi presión atmosférica. ¿Qué creen que pase? Cuando mi presión absoluta es mayor que la presión atmosférica, tendríamos que mi presión relativa va a ser positiva. Si se fijan, esta tiene que ser positiva. Entonces, cuando sucede esto, cuando la presión relativa es positiva, aquí le voy a poner, si quieren, le voy a poner aquí que es positiva. Esta se le conoce como presión manométrica. Cuando mi presión relativa es positiva, se le conoce como presión manométrica. Ahora imagínense que la presión absoluta, yo tengo un tanque que está a una presión menor que la presión atmosférica, está a un vacío, a cierto vacío, tiene cierto vacío ese tanque. Entonces aquí voy a tener yo simplemente que mi presión absoluta va a ser menor que mi presión atmosférica. ¿Sí lo ven? Entonces,
Si mi presión absoluta es menor que mi presión atmosférica, pues yo voy a tener que mi presión relativa tiene que ser, ¿qué? Negativa. En este caso voy a tener que la presión relativa va a ser negativa. ¿Y qué voy a tener cuando la presión relativa es negativa? Simplemente se le conoce como presión vacuométrica. Se dice que es una presión vacuométrica, una presión de vacío. Comúnmente ustedes toman su instrumento de medición y le dicen, ¿sabes qué? Es que tienes una presión vacuométrica de 5 pascales. Entonces quiere decir que tienes un vacío con respecto de la atmósfera de 5 pascales, ¿vale? Un vacío con respecto de la atmósfera de 5 pascales. Entonces comúnmente se dice que cuando esa presión relativa es positiva se le conoce como presión manométrica y cuando es negativa se le conoce como presión vacuométrica, ¿vale? ¿Sí se entiende más o menos esa parte? Profe, ¿podría repetir esa parte que dijo de vacío con respecto de quién? De la atmósfera, porque aquí recuerden que mi instrumento de medición me mide con respecto de la atmósfera. Entonces, cuando yo tengo cierto vacío con respecto a la atmósfera, quiere decir que tengo una presión vacuométrica, ¿vale? Gracias. Perfecto. Ahora, entonces va a pasar lo mismo, o sea, simplemente pues yo voy a tener que mi presión absoluta va a ser ya sea mi presión manométrica más mi presión atmosférica. Y en este caso va a ser, por ejemplo, la presión absoluta simplemente va a ser mi presión vacuométrica más mi presión atmosférica. Simplemente esta que está aquí va a ser negativa y esta que está aquí va a ser positiva. Entonces nada más. Al final, pues mi presión vacuométrica pues me está indicando simplemente que mi presión absoluta o la presión a la que se encuentra mi sistema va a ser menor que la atmosférica. ¿Esto cuando sucede? Por ejemplo, cuando ustedes toman con un popote, agua con un popote o toman un boink o alguna otra sustancia, ustedes en su boca, ¿qué hacen? Generan cierto vacío con respecto de la atmósfera para que la atmósfera empuje el fluido hacia su boca, Entonces, eso es lo que realmente están ustedes haciendo, crear un vacío dentro de sus pulmones o en su boca para que ustedes que puedan respirar, por ejemplo, si crean el vacío en los pulmones, o dentro de su boca para que ustedes puedan tomar su bebida, ¿no? Simplemente están creando una presión menor a la presión atmosférica para que la atmósfera empuje el fluido desde el envase de su líquido hasta su boca. Entonces lo vamos a ver, lo van a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, así comúnmente. Entonces, les decía, comúnmente es esta parte. Los instrumentos de medición les van a dar esta, tanto la presión manométrica o la presión vacuométrica, que las dos son presiones relativas. Hay que sumarle la atmosférica y ya vamos a obtener nuestra presión de nuestro sistema tal cual, ¿ok? Que vamos a ocupar nosotros mucho. Ahora, ¿quién les da la presión atmosférica? ¿Quién les da la presión atmosférica? ¿O qué hicieron para obtener la presión atmosférica? Acuérdense que se ocupa un barómetro que nosotros tenemos en el laboratorio y aquí no lo vamos a tener, pero lo vamos a ocupar, ¿no? Un barómetro. Entonces, el barómetro que hizo Torricelli con este barómetro, pues simplemente puso cierta cantidad de mercurio en un tubo de ensayo largo, lo giró sobre un recipiente también con mercurio. ¿Y qué sucedía? Se daba cuenta que esta cantidad de mercurio no descendía, ¿no? Que tenía cierta columna de mercurio aquí, cierta columna de mercurio. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no desciende esa columna de mercurio? Porque tiene la atmósfera que está ejerciendo cierta presión y está balanceándose esa fuerza debido a que está ejerciendo la atmósfera con la fuerza debido a la columna de fluido o al peso de esta columna de fluido que nosotros tenemos. Entonces, el barómetro es un instrumento que simplemente nos va a dar, ¿quién? La presión atmosférica. La presión atmosférica. Si ustedes con el barómetro ya tomaron la presión atmosférica y con su instrumento de medición ya tienen la presión relativa, ustedes ya van a poder conocer simplemente ¿qué cosa? Simplemente van a poder conocer la presión absoluta de su sistema. Y eso es importante. Eso es importante. Les digo, vamos a ir viéndolo, vamos a ir repasándolo poco a poco. Ahora, el barómetro, les digo, es para obtener la presión atmosférica. Presión atmosférica. Ahora, uno de los instrumentos que ocupamos mucho en el laboratorio y que van a ocupar mucho si están trabajando a nivel industrial es un manómetro de Bourdon. Un manómetro de Bourdon. ¿Qué es el manómetro de Bourdon? Cuando ustedes lo vean, simplemente van a poder ver esto. Van a ver una carátula que está graduada. Una carátula que está graduada. Y esta simplemente le está dando la presión. Aquí está en bar. Un bar son simplemente 100,000 pascales. 100,000 pascales.
Entonces ahí básicamente le estaría dando 0 bar, 100,000 pascales, 200,000 pascales, 400,000 pascales, 500,000 pascales, 600,000 pascales, etc. Ahora, ¿cómo funciona este manómetro? Su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente es un tubo hueco. Realmente lo que es el manómetro es este tubo que está aquí. Este tubo que tenemos en esta parte que voy a colorear en amarillo. Realmente ese es el manómetro. Es un tubo simplemente hueco que está sellado en este extremo. Cuando ustedes lo conectan aquí, por ejemplo, a un tanque. ¿Y qué va a suceder? Si la presión aumenta, este tubo va a tratar de deformarse, va a llegar, digamos, por aquí. Y al deformarse va a mover este mecanismo. Y este mecanismo simplemente hace rotar la aguja. Entonces, básicamente lo que tenemos es un tubo en C, por eso se le conoce como manómetro de Bourdon tipo C, porque simplemente es un tubo hueco y cuando ustedes ejercen cierta presión, aumenta la presión dentro del tubo. Como está sellado en este extremo, como está sellado en un extremo, pues simplemente el tubo se deforma. El tubo se deforma y hace girar el mecanismo que está ahí y les da las mediciones de presión. ¿Qué les va a dar? Una presión que manométrica, una presión manométrica o bacométrica, que es con la que nosotros vamos a poder calcular la presión absoluta de nuestro sistema, ¿vale? ¿Sí se entiende un poquito cómo funciona? ¿Conocen los espantasuegras? ¿Sí? Los espantasuegras es básicamente un manómetro de Bourdon. No sé si los conozcan, déjenme aquí, lo busco rápido para que lo vean. Esperen. Espérenme tantito, 2 segundos. Un espantasuegras que yo creo que la mayoría los conoce, ¿no? Entonces, listo. Ahí está. ¿Ya lo ven? Esto que está aquí es un espantasuegras. Es básicamente el mismo principio de funcionamiento que el manómetro de Bourdon. Lo ocupan en las fiestas, los niños lo han ocupado ustedes en las fiestas. Es simplemente, ¿qué hacen ustedes? Cuando quieren que se deforme el tubo, que es un tubo de cartón, ¿qué hacen? Aumentan la presión, ¿no? Con su boca aumentan la presión en su boca. ¿Y qué hace? Se estira, se deforma. Lo mismo pasa con el manómetro de Bourdon. Es simplemente que es de metal. Y dependiendo de la deformación, ustedes van a poder medir la presión. Ustedes van a poder medir la presión. Si se deformó mucho, pues tiene una presión alta. Tuvieron ustedes que ejercer una gran presión sobre el tubo de Bourdon o sobre el manómetro de Bourdon para que se pudiera deformar. Lo mismo va a suceder aquí. Entonces, es importante que lo aprendan porque se ocupan mucho, estos tipos de manómetros se ocupan bastante. Y su principio de funcionamiento es muy sencillo. Simplemente es un tubo que está doblado y está sellado en una esquina. Entonces, cuando ustedes incrementan la presión, este tubo se deforma y midiendo esa deformación es con lo que nosotros vamos a poder medir la presión. Vamos a poder medir la presión. ¿Vale? ¿Sí más o menos? ¿Sí se entiende más o menos el principio de funcionamiento de los manómetros? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver ahora sí ya lo que sería nuestra práctica. Después de todo este choro, realmente en esta media hora vamos a ver lo que sería nuestra práctica. Entonces, disculpen, esta práctica es la más larga, pero es porque nos tenemos que poner un poquito más de acuerdo con algunos términos. Les digo porque estamos un poquito desfasados con la parte de teoría. Entonces, los objetivos de esta clase, pues básicamente, ¿cuáles van a ser? Simplemente demostrar la aplicación de la presión relativa y absoluta en un fluido estático. Nosotros vamos a ver ahorita que si yo desciendo en el fluido, pues simplemente la presión aumenta, que es de lo que ya platicamos, ¿no? Y bueno, establecer un modelo matemático. Y ahorita vamos a ver que realmente ese modelo matemático es una línea recta, ¿ok? Una línea recta. Ahorita lo vamos viendo, Entonces, establecer el modelo matemático que relaciona la presión absoluta con la profundidad. ¿Qué vamos a ver? Tener a mayor profundidad, ¿qué tiene que pasar con la presión? Aumenta. Puede aumentar. Aumentar, ¿no? Y va a aumentar de forma lineal. Lo vamos a ir viendo cuando su densidad y su gravedad es constante. Cuando su densidad y su gravedad es constante. Entonces, es lo que vamos a ir borrando, o borrando cuál. Es lo que vamos a ir haciendo ahorita en lo que sigue. Ahora, para poder hacer esto, vamos a trabajar con el software o la herramienta web que tenemos aquí, que ahorita se las enseño, que es con el que vamos a trabajar. Espérame tantito. Y está aquí en su práctica para que lo vean. Entonces vamos a empezar a trabajar con la primera aplicación web que se llama Bajo Presión, que es esta que está aquí. Entonces
Entonces, aquí simplemente lo que tenemos es algo que ya habíamos visto, es un tanquecito en el que nosotros podemos ir simplemente quitando, agregando y quitando líquido. Por ejemplo, voy a vaciar el tanque. Lo puedo vaciar o lo puedo llenar. Lo que voy a hacer es lo voy a ir llenando simplemente. Voy a llenar todo el tanque. Voy a llenar todo el tanque. ¿Ok? Y aquí en la parte superior yo tengo ciertas cosas. Por ejemplo, las unidades en las que me va a dar la medición que vamos a estar realizando puede estar en el sistema métrico, en atmósferas o sistema inglés. Vamos a estar en el sistema métrico para que nos dé simplemente ahí en pascales. Ahora, aquí yo lo que puedo hacer es mover la densidad del fluido que está ahí. Por ejemplo, puedo tener agua o puedo tener miel o nafta, ¿no? O puedo tener alguna densidad intermedia. En este caso lo voy a dejar en agua ahorita. Lo voy a dejar en agua. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora, lo que tengo aquí arriba es un medidor de presión. En este caso es un manómetro diferencial. En un manómetro diferencial. Es un manómetro de Bourdon. Es un manómetro de Bourdon. Ahorita, si se fijan, yo estoy aquí en el aire. Ahorita me tendría que dar una presión igual a 0, dado que los manómetros de Bourdon les dan que presiones relativas con respecto de la atmósfera. Sin embargo, aquí nos está dando una medición. ¿Por qué? Porque realmente aquí me dice que si yo quiero medir la atmósfera o no, entonces yo la voy a apagar. Yo la voy a apagar. Entonces realmente ahí está lo que me daría un manómetro de Bourdon. Ahorita yo estoy aquí en la atmósfera y me tiene que marcar 0, porque realmente está medido con respecto a la presión atmosférica. Entonces, si yo quiero obtener, por ejemplo, la presión absoluta en ese punto, pues le tendría que sumar la atmosférica y realmente ya me tendría que dar la presión en la que me encuentro. Ahora, ustedes aquí pueden agregar una regleta y una cuadrícula. ¿Ya vieron? Una regleta y una cuadrícula. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a colocar su regleta aquí en la orilla con la que van a poder medir la profundidad. Y esto va a estar bastante sencillo porque ¿qué van a ir haciendo? Simplemente van a tomar su manómetro de Bourdon y van a ir censando la presión. ¿Cada cuánto? Cada 40 centímetros. Entonces yo me voy a colocar ahí, cada línea, aquí en la regleta son 20 centímetros. Entonces yo me voy a ir colocando cada 40 centímetros. ¿Y qué vamos viendo? Por ejemplo, ahorita estoy a 40 centímetros sumergido y me marca que tengo una presión de 3.960 kilopascales. Después me voy bajando y me bajé 40 centímetros más y ahora tengo una presión de 8.128 kilopascales. Entonces, como ven, si yo voy descendiendo más, ¿qué está pasando con la presión? Está aumentando, está aumentando. Entonces, conforme yo desciendo, la presión aumenta porque me encuentro a una mayor profundidad. Hay que ver cómo es esta relación entre la profundidad y la presión. Ahora, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, si yo tengo miel, si fijan, ahorita estoy a cierta altura, ¿no? Estoy a cierta altura. Voy a ponerle que tengo otra sustancia, por ejemplo, miel. Si se fijan, dado que tengo una sustancia mucho más densa, ¿qué pasó con la presión? Aumentó. Aumenta aunque tengo la misma profundidad. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Entonces también es función de ¿qué? De la densidad, que ya habíamos hablado de eso, ¿no? También podrían moverlo ustedes a la gravedad, por ejemplo. Imagínense que estamos en un sistema en el que tenemos una gravedad de 24.9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, se fijan, también aumentó la presión. ¿Por qué? Porque es función de estos tres parámetros que estábamos hablando, ¿no? Tanto de la profundidad como la presión, la profundidad como la densidad, como la gravedad, ¿vale? Entonces, es básicamente algo que ustedes van a tener que hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero que lo que vamos a estar trabajando? Ahorita lo van a hacer ustedes en sus computadoras. Les digo, vamos a tomar simplemente vamos a tomar nuestro sistema, lo vamos a colocar a una gravedad de 9.8, vamos a tomar que sea agua, vamos a quitar la presión y les digo, vamos a ir tomando mediciones cada 40 centímetros hasta que lleguemos al fondo, cada 40 centímetros. Entonces, ¿por qué vamos a ir haciendo esto? ¿Qué vamos a obtener o qué vamos a hacer? Dejo de compartir esta parte. Y simplemente, ¿qué vamos a obtener nosotros? Simplemente, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a hacer una grafiquita, simplemente de que de la profundidad H en metros, van a graficar la presión relativa, que es la que le está dando el manómetro diferencial que está ahí en pascales, y van a graficar también su presión, o van a obtener su presión absoluta. Para obtener la presión absoluta, ¿qué tienen que hacer?
Sumarle Sumar la presión que nos da el Exacto, barómetro. ¿no? Antes sería la presión relativa, la del manómetro Atmosférica. estando ahí, más la presión atmosférica. Exacto. La presión atmosférica que tenemos ahí es de 101.325 pascales. 101.325 pascales. Entonces, simplemente vamos a hacer esto. Pues van a obtener ustedes su H cada 40 centímetros, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, etcétera. Entonces van a ir viendo la presión, simplemente esa presión que tenemos ahí, la presión relativa, la van a ir obteniendo y ustedes van a obtener al final su presión absoluta, ¿vale? Su presión absoluta. Entonces, con base en eso ya van a tener ustedes tanto la profundidad como la presión absoluta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más es realmente lo que me van a entregar. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente ustedes van a graficar la presión absoluta contra H. ¿Y qué van a obtener? Más o menos van a obtener estos puntos. Van a obtener esto que está aquí. Un comportamiento lineal de la siguiente manera. Entonces van a obtener esa gráfica. Entonces, ya que obtuvieron ustedes su gráfica, no lo van a hacer ahorita, la gráfica la hacen de tarea y ahí con el Excel, van a obtener una regresión lineal, un ajuste lineal. Y entonces van a obtener ustedes un modelo matemático. Simplemente les va a decir que la presión absoluta es igual a ¿quién? A mi presión. Bueno, no, ahí sería, va a ser igual a ¿quién? A mi pendiente por H más una ordenada al origen, ¿no? Que sería lo que les entregaría simplemente este modelo matemático. Entonces, ¿quién va a ser mi ordenada al origen P0? ¿Quién creen que sea P0? la presión La atmosférica. presión Exacto. P0 va a ser al final la presión atmosférica, ¿ok? P0 va a ser la presión atmosférica. ¿Y quién creen que sea la pendiente que está aquí? La densidad, el peso específico. El peso específico, si vemos del modelo que obtuvimos desde el inicio, me voy a pasar al modelo que obtuvimos desde el inicio, cuando integramos. Si se fijan, obteníamos esto. Chéquense, teníamos al final que la presión, en este caso era la presión absoluta, va a ser igual a la densidad por la gravedad por H más la presión atmosférica. Ahí ya lo estamos viendo, ya me dio la ordenada al origen la presión atmosférica. Ya tengo H, tengo la pendiente y tengo mi presión absoluta, ¿no? Mi presión absoluta. Entonces, si hago una analogía de lo que estamos obteniendo de forma experimental con lo que yo obtuve de forma analítica, simplemente, ¿qué va a pasar? Pues mi pendiente, ¿quién tiene que ser igual a qué? Al peso específico, al peso específico. Aquí no lo habíamos visto, pero realmente lo que estamos viendo es que conforme yo me metía más al fluido a una mayor profundidad, aumentaba la presión de forma lineal, de forma lineal. Entonces aquí ya con mi modelo experimental lo estoy obteniendo y al final simplemente esa pendiente que estoy obteniendo va a ser el peso específico, que es igual a ¿quién? A la densidad por la gravedad, a la densidad por la gravedad. Ojo, aquí tiene que estar esto en metros, la H tiene que estar en metros, la ordenada del origen tiene que estar en pascales y mi pendiente les va a dar simplemente en qué unidades me quedaría la pendiente. ¿Alguien sabe? En Newton entre metro ¿qué? Cúbico, ¿no? Newton entre metro cúbico. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, simplemente esta pendiente que van a ustedes encontrar aquí con la regresión lineal es su peso específico, su peso específico. Y ahora, si ustedes ya tienen el peso específico y conocen qué es la densidad por la gravedad y ustedes conocen la gravedad, ustedes podrían conocer de una manera sencilla con este experimento, pues simplemente podrían obtener ¿qué cosa? Pues podrían obtener la densidad. La densidad simplemente va a ser la pendiente entre la gravedad y con eso ya podrían obtener la densidad del fluido. Tienen que, después de hacer su modelo matemático, tienen que verificar si realmente la densidad que están obteniendo es la densidad del fluido con la que están trabajando. Si hacen todo esto, si hacen todos los cálculos, imagínense que sacan su presión relativa, después le suman la atmosférica, la grafican, hacen su regresión lineal y al final obtienen la densidad y les dio una densidad que no tiene nada que ver con el agua. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente quiere decir que está mal, quiere decir que está mal. Esto lo van a hacer tanto para el agua como para la miel, para las dos sustancias que tenemos ahí, agua y miel, lo van a hacer para esas dos sustancias. Entonces, vamos a empezarlo a hacer, Déjenles paso el link por el chat
de el simulador, nada más. Déjenles paso el link para que ustedes lo empiecen a hacer y lo van a empezar a hacer por equipos. Entonces, déjenme pasárselos. Y ahorita los paso a cada uno por equipos, para que también se vayan conociendo. Entonces, nada más les digo, la práctica de hoy está un poquito larga. Tenemos, yo creo que les voy a dar 10 minutos para que lo vayan probando. 10 minutos para que lo vayan probando. Déjenme ponerlos aquí, 10 minutos. Entonces, yo voy a estar ahorita entrando a sus salas para que podamos trabajar, ¿vale? Espérenme tantito nada más. Listo. Entonces, listo. Entonces, los voy a enviar a cada uno con sus respectivos equipos y váyanse conociendo, vayan platicando. Y ahorita me voy metiendo a las salas para que vayamos conociéndonos todos, ¿no? Entonces, ahorita los voy a asignar a las salas. Entonces, vayan abriendo el simulador para que vayan haciendo esto. Cada 40 centímetros con agua y con miel, por favor. Cada 40 centímetros con agua y con miel. Entonces, ahí va, por favor, vayan entrando a las salas.